Ya han pasado 5 días de los terremotos que azotaron Venezuela, pero como si tuvieran poco, esta madrugada se despiertan con una réplica. Los topos en ese momento estaban trabajando en el rescate y recuperación de cuerpos y tuvieron que interrumpir sus labores para salir del lugar y ponerse a salvo con todos los demás rescatistas. Así nos lo confirmaba uno de sus topos, Pablo Vega. Nomás para comentarles que mi hermano Ángel y Martín ya se encuentran en la zona de Guaira, Venezuela. Se incorporaron de manera inmediata a las labores de búsqueda y rescate y recuperación de cuerpos con la brigada de topos aztecas. Ya están trabajando dentro de un edificio. En el transcurso de la noche localizaron víctimas. Están en el proceso de la extracción de los cuerpos, pero informarles también que en la madrugada tuvieron una réplica, por lo cual tuvieron que evacuar, posteriormente evaluar el edificio para continuar con las labores de recuperación. Les estaré informando cómo van los nayaritas que tenemos en Venezuela. Saludos. Por lo que tengo entendido, todos ellos están bien y siguen trabajando a destajo. En este caso, por orden del topo jefe, dividió el grupo. Ahorita tenemos de topos azteca 3 grupos trabajando, ¿sí? Estamos unos aquí y 2 allá abajo en la costa, ¿sí? Una parte va a estar trabajando en la zona de Altamira y la otra parte va a estar trabajando en la zona de La Guaira. Y esto sí es muy importante, continúan pidiendo la solidaridad de las personas. Están necesitando bolsas para poder recoger los restos de las personas. Hola, muy buenas tardes. Venimos de México a apoyar en esta emergencia. Sin embargo, pues la necesidad nos ha rebasado un poquito respecto a los materiales con los cuales nosotros viajamos. Lo que requerimos es apoyo con bolsas para meter a las personas que ya no están con vida, personas que estamos extrayendo dentro de los escombros. Cuerdas de al menos 20 metros para las actividades que tenemos que hacer, algunas actividades en manera penetración en rapel, cuerdas estáticas, arnés, mosquetones, todo lo que nos pudiera sumar para hacer las operaciones seguras y poder continuar con esta actividad y hacerlo lo más rápido posible. Escuchemos esta solicitud tan importante que nos hace el topo jefe. 11 de la mañana aquí en Altamira, estoy aquí con el chino, ya le coordiné los 2 operadores de drones, el térmico y no térmico, para que se vayan con ellos a La Guaira. Necesito los Starlink, no han aparecido, por favor. Ellos necesitan 2 Starlink para que estén comunicados y puedan trabajar. Chino, unas palabras aquí para el pueblo de Venezuela. Sí, mira, estamos platicando aquí que los muchachos básicamente de Venezuela traen la pila bien puesta, aman a su tierra, se están entregando, se olvidaron de todo y están haciendo lo que corresponde ahorita, hacer patria, porque te están sumando esfuerzos con toda la población para que saquemos esto adelante. Van a salir adelante más fuertes. Se los dice alguien que ha vivido esto infinidad de veces. Cuando sucede este tipo de situaciones, el pueblo sufre, el pueblo razona y el pueblo madura y el pueblo crece. Jóvenes, hagan patria y que viva Venezuela, cabrones. ¡Que viva! ¡Que viva! He de decirles, chicos, que desde ayer por la noche ya no tengo más comunicación con los topos, ya no tengo más comunicación con David. Le he dejado un montón de mensajes porque más que nada quiero saber cómo están. Les tengo que contar que hay una persona que está colaborando directamente con ellos, que está haciendo una labor espectacular. Se llama Avie y él está colaborando directamente con los topos y les está dando todo aquello que necesitan, desde comida. Yo creo que está directamente relacionado trabajando en un comedor y desde ese comedor está alimentando a los topos, y no solamente alimentando a los topos, sino que también los topos pedían cámaras, drones térmicos, es decir, ya la parte más tecnológica. Esa parte tecnológica es muy importante para poder rastrear vida. Estoy haciendo entrega de todo lo que me pidieron hoy en la tarde, lo conseguí ahorita en la noche, vienen más cosas. ¿Para qué te sirve esto, Cándido? Pues es para pues es una pantalla, ¿no? Para ir viendo las necesidades en el área de desastre, en el área cero. Bueno, seguimos activos. Cualquier donación que me quieran hacer, por favor escríbeme en mi Instagram, reposté mis videos. Seguimos activos y no paramos. Hoy no descansamos. Se te agradece y por todo ese apoyo de materiales para la brigada, y esto se va a usar y aquí se va a quedar. Para eso estamos. Con el estetoscopio lo prendemos. La punta tiene luz.
Entonces bueno, ustedes lo ponen donde quieran y miren cómo se ve. Aquí pueden buscar lo que quieran. Eso es prenderlo y apagarlo y ya. Esto no sé para qué. Mira, para subirle el brillo a la pantalla. Se le baja y se le sube el brillo a la pantalla. Miren. Claro, míralo. No sé si les han llegado la imagen de los momentos que tienen los topos para poder descansar. Así es como descansan ellos. Los momentos que tienen para descansar los topos son momentos muy cortos, entre 20 y 30 minutos, para reponer energías, el tiempo justo y seguir trabajando. Entonces, ellos necesitan estar al lado del terreno, es decir, cualquier eventualidad, cualquier urgencia, cualquier cosa que pase, ellos quieren estar al lado en el sitio mismo, durmiendo, descansando, para no perder tiempo en ningún tipo de traslado. Por eso están durmiendo en estas condiciones, ¿no? A veces pasa, chicos, que se encuentran con que no hay la suficiente cantidad de camas, el espacio evidentemente no es lo más idóneo, ya son un grupo bastante grande, por lo tanto se adaptan a lo que hay, chicos. Ellos no se quejan. En ningún momento se quejan de nada, porque ellos lo único que tienen en su cabeza es ir a trabajar y están concentrados en eso, en ir a trabajar y en poder rescatar la mayor cantidad de víctimas posible y recuperar los cuerpos para las familias. Este chico que les está dando material y comida les ofrece camas o un lugar más digno para dormir y los topos le dicen que no. Fíjate cómo lo dice. Hola, paso por aquí para desmentir una información que me acaba de llegar, una cadena en la que están diciendo que los topos están como en situación de calle, durmiendo en el piso, que montaron unos videos de ellos descansando en el piso. Quiero que sepan que yo mismo les pregunté si necesitan hotel o algo y ellos me dijeron que no, que ellos prefieren estar ahí, descansar entre 30 a 40 minutos para estar activos a cualquier emergencia que pase. O sea, esa gente es otro tipo de ser humano, de verdad. O sea, ellos están súper a gusto con Venezuela y créanme lo que no están en situación de calle, ¿sabes? Ellos están descansando en ese video, que lo voy a poner por aquí. ¿Sabes? De verdad, créanme que ellos están cómodos. Estas son situaciones que los topos están muy acostumbrados, son situaciones que forman parte de su trabajo, forman parte de su día a día cuando se encuentran en una catástrofe especialmente de esta magnitud. La verdad es que lamentablemente no les puedo ofrecer más información porque es que no he tenido comunicación con ninguno de ellos. La última comunicación que tuve, no les miento, fue el día anterior. Es que ya han pasado tantas horas que yo ya no sé ni en qué día estoy, porque estoy continuamente buscando información. Lo último que tengo es de ayer, que también hubo otra réplica. Entonces, como no tenía información, le pregunté a David y David me contestó. Este fue el último mensaje. Hola Ceci, no, los topos estamos bien, todo bien, gracias a Dios. Nosotros seguimos en Caracas. Ya está, eso es lo último, yo ya con eso me quedé tranquila porque sé que están bien. Luego he podido ver algunos trocitos de entrevista del chino para otros medios de comunicación y le hacen las entrevistas. Pero chicos, estos son 10 minutos del día que brinda una entrevista o 2 ratitos de entrevista. No es que está continuamente dando entrevistas, está continuamente trabajando, eso sí. Y por otra parte, él lo dice, somos provocadores sociales. Cuando ven a los topos trabajando, la gente se contagia y es verdad, porque me pasó a mí. Cuando tú ves a esas personas, cómo se dejan la piel y tú eres una persona empática y eres una persona que te sensibilizas con el dolor de los demás, se enciende una llama en ti. ¿Qué se espera en las próximas horas? ¿Cómo han podido ver la situación? Ahí donde ves que está trabajando tenemos la ubicación de 2 víctimas. Aquí está la mamá, es una señora que nos partió el alma, una señora que al llorar te hace que tu corazón sangre a la par y que la sangre se haga una y que el dolor se haga uno y que el compromiso se haga inquebrantable. Entonces me decían, oye, pero ¿por qué están buscando si son muertos? Digo, no sean pendejos.
¿Qué no se dan cuenta del dolor de la gente? Nosotros no somos deportistas, no venimos a buscar medallas, venimos a hacer lo que debemos hacer, a que esa madre que sufre, nosotros seamos el brazo que hace el trabajo que ella no debe de hacer.